Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. El sistema operativo Windows 10 tiene una función llamada trim, que esta función es incorporada de manera predeterminada y que se habilita de manera automática en el caso de tu ordenador esté utilizando o se instale un disco SSD. Por lo general la función trim se activa de manera automática, sin embargo puede que ocurra que al cambiar el disco duro de un disco HDD a un disco SSD, esta función no se active y por consiguiente no se pueda optimizar tu SSD. No obstante, si no sabes si tu ordenador con Windows cuenta con la función trim activada, para el mejor funcionamiento y la optimización de tu disco duro, no debes alarmarte, ya que es muy fácil de comprobar o incluso si está desactivado podrás activarlo fácilmente. Por eso en este vídeo te quiero mostrar cómo activar la función trim para optimizar tu disco duro SSD en Windows 10. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a entrar al símbolo de sistema y para esto vamos a escribir aquí cmd. Y cuando tengamos la aplicación, la vamos a ejecutar como administrador. Le decimos que sí y ya tendremos nuestra aplicación del símbolo de sistema ejecutándose como administrador. Una vez hecho esto, vamos a hacer esto un poco más grande y vamos a escribir aquí el siguiente comando. fsutil. Vale, escribiremos esta línea. Esta línea hará que que te muestren dos líneas de información junto a las cuales deberá mostrarse un valor en cero. A ver, porque creo que he escrito esta línea mal. Vamos a comprobarla un momento, si me permiten. Es fsutil, behavior, query, disable. Vale, creo que me faltaba la R detrás de esta palabra, ¿vale? Vamos a darle a aceptar y ahora sí, cuando pulsamos la tecla Enter, como les decía anteriormente, esto hará que se muestren estas dos líneas de información junto a las cuales deberán mostrarse un valor en cero, como es esta que tenemos aquí, ¿vale? Al lado de estas dos líneas. Y este valor significa que trim está activado y por lo tanto tu disco SSD está siendo optimizada por tu sistema operativo Windows 10. Por otro lado, si los valores que se muestran son en 1, esto significaría que la función está desactivada y por lo tanto el rendimiento de tu ordenador se verá un poco afectado, ¿vale? Entonces no te preocupes, vamos a ver cómo podemos habilitarlo para que puedas usar la función trim y puedas optimizar con un mayor rendimiento tu disco duro SSD. Entonces aquí vamos a escribir más o menos lo mismo y para esto yo simplemente presiono la tecla con la flecha hacia arriba de nuestro teclado, ¿vale? Y nada, vamos a modificar esta línea, que lo que vamos a poner aquí es, en vez de query, vamos a poner set disable notify, ¿vale? Delete notify y aquí vamos a poner un 0 al final, ¿vale? A partir de este momento, cuando nosotros apretamos aceptar, trim iniciará y bueno, estaríamos ya optimizando nuestro disco duro y nuestro el sistema operativo empezará a ejecutar esta función y tú tendrás optimizado tu disco duro SSD. Espero que esto te haya quedado claro. Si ves que no te ha quedado del todo claro, pues déjamelo por aquí, por el comentario. Intentaré resolverte la duda en la mayor brevedad posible. Esta es la forma más sencilla de poder activar trim para optimizar tu disco SSD en Windows 10. Espero que te haya resultado útil. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.